lo que Dios tenga para nosotros en este día. Amén. Pues damos gracias a Dios. Qué bueno que está aquí el día de hoy. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Sabe, en ocasiones hemos hablado aquí de la importancia que tienen nuestras palabras. De hecho, ayer compartía un canto que tiene que ver con nuestras palabras, con lo que nosotros hablamos. Le recomiendo que lo escuchen, que le ponga ahí atención. Es una reflexión más que un canto de alabanza, es una reflexión a través de la canción. Y es importante lo que nosotros hablamos. Nuestras palabras son un tesoro. Nuestras palabras deberíamos de tener cuidado cómo las decimos, cómo las soltamos. No todo lo que hablamos es consciente. Es decir, no todas nuestras palabras las pensamos. A veces hablamos porque tenemos boca nada más y se nos sueltan las palabras. Pero tenemos que ser conscientes que cada palabra es importante delante de Dios. Así es que hoy no voy a hablar de eso. Ya he hablado en otro momento de eso. Pero voy a hablar de palabras. Y voy a hablar de las palabras que son más importantes para nosotros, que es la palabra de Dios. Su palabra es importante, tiene que ser trascendente para nosotros en nuestra vida. En otro momento he hablado de esto. Es más, algunos pasajes de los que voy a citar ahora ya los he mencionado antes y los he explicado antes. Pero creo que es importante en este momento en el que estamos como iglesia y en lo que hemos venido enseñando y lo que hemos venido aprendiendo en cada reunión, es importante que hablemos de las palabras del Señor. Pero quisiera hoy que al terminar la enseñanza, quizás no sea muy larga porque ya son temas que hemos hablado, pero al terminar la enseñanza me gustaría que usted pensara y que usted tuviera en su corazón un nuevo concepto del valor que tienen las palabras del Señor. Son palabras, son simples palabras, pero tienen un peso importante en nosotros. Es decir, no son mire, es interesante, pero Dios no usó palabras rebuscadas para darnos su mensaje. Dios no usó palabras sofisticadas para darnos su mensaje. Alguien puede decir, pastor, pero el Señor Jesús hablaba con parábolas y era difícil de entender. No eran palabras complejas o mensajes ocultos. Hoy se habla de los mensajes ocultos en la palabra de Dios, de los simbolismos, de la numerología en la palabra y cómo el lenguaje hebreo, sus letras también son números, y entonces lo que está escrito ahí no solamente es un texto simple, sino que hay que decodificarlo para entenderlo a profundidad del mensaje. Y no dudo que eso sea cierto, no dudo que hay un mensaje escondido entre los símbolos escritos en el lenguaje hebreo, un lenguaje que Dios utilizó para mandar su mensaje. Es el lenguaje que Dios tomó como base para la enseñanza de su palabra. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, algunos pasajes, pero es un lenguaje que tiene números y que tiene letras en sus mismos símbolos. Pero es curioso porque cuando entre más tratamos el ser humano, los teólogos, los cristianos, entre más tratamos de profundizar en el simbolismo y en lo oculto que está en la palabra de Dios, en lo profundo de la palabra de Dios, nos perdemos el mensaje simple. Tratamos de ahondar en las cosas que tienen las palabras y desciframos que en el hebreo antiguo y en el griego del tiempo y tratamos de darle un rebusque al mensaje, cuando el mensaje es simple. El mensaje que Dios nos dejó es simple. Y lo dejó en sus mandamientos, tan claro como eso. No dejó cosas muy ocultas. Hay cosas que necesitan ser reveladas, eso lo sé. Las profecías, algunas profecías para los tiempos finales tienen una profundidad que uno dice, wow, ¿hasta dónde le podemos escarbar para poder llegar a la revelación de lo que Dios quiso decir a través de este profeta? Pero cuando tú lees el texto bíblico sin dudas, sin incredulidades,
sin incertidumbres en tu corazón y quitándote de la cabeza esa idea de que es que yo soy ignorante, yo no conozco mucho de la palabra, yo no sé, yo no estudié teología, ni hermenéutica, ni homilética, ni apologética, ni todas las éticas que pudieran existir alrededor del estudio de la Biblia. Y dices, es que yo no sé, pastor, yo por eso no leo la Biblia, porque no la entiendo. Si nos quitamos ese pensamiento de la cabeza y dejamos de decir, es que es tan difícil la Biblia que no se puede entender, si dejamos de pensar eso, créame que cuando la lea, la va a entender. Deje de pensar en su cabeza que usted no va a poder entender el mensaje bíblico, que es muy profundo, que es para pastores. Los pastores sí, porque estudiaron y porque saben y porque conocen y a ellos Dios les revela, a nosotros los simples mortales no nos revela, pero a los pastores, a los ungidos del Señor, a ellos sí les revela. El ejemplo más claro es Pedro. Pedro se para y da una enseñanza, una cátedra, lleno del Espíritu Santo, que la gente misma se sorprende y dice, ¿quién es este Simón? El pescador, el que no tiene estudios, el que no fue a una sinagoga a estudiar a los pies de un maestro, de un rabí, de un fariseo, de un escriba o de un sacerdote. ¿No es este Simón, el hombre del vulgo, dice la Escritura? Y entonces sí, en el momento, hermano, hermana, en el momento en que usted se quita de la cabeza, de verdad, se quita de la cabeza que las palabras de la Biblia son palabras tan profundas y difíciles de entender que es mejor no leerla. Se quita eso de su cabeza y usted empiece a pensar, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor que me habla con palabras simples. Que habla a mi corazón con palabras sencillas, no rebuscadas, no profundas. Que Dios me habla con palabras que yo pueda entender. Palabras, simples palabras. Y en ese momento que usted empieza a leer la Biblia así, usted se va a sorprender y decir, caray, esto ya lo había leído, pero no lo había entendido como ahora. Caray, ahora me parece emocionante el libro de Levítico, que es aburridísimo para muchos, pero me parece interesante porque la ley, cuando tú lees Levítico y lo comparas con el amor de Jesús, dices, wow, ahora entiendo por qué estaba la ley. Ahora entiendo de qué me libró Dios cuando prohibió esto. Y vas a leer el libro de los Reyes y te va a aparecer una película de Hollywood y vas a decir, wow, esto está emocionante. Me emociona muchísimo leer los reyes y cómo peleaban y venían los enemigos y había ahí traición y suspenso e intriga en la historia de la Biblia en el tiempo de los reyes. Y vas a comprender por qué Saúl hizo lo que hizo. Y quizás vas a entender que David, un hombre conforme al corazón de Dios, era tan normal y tan humano como tú y como yo. La Biblia es simple para nosotros. Los que lo quieren hacer sofisticado y robusto y rebuscado y profundo y ahí con cosas y mensajes ocultos, que lo hagan, que se hagan bolas ellos y que se compliquen la vida a ellos, porque para nosotros la palabra de Dios es simple, sencilla, clara de entender, no insignificante. Cuando digo simple, no estoy diciendo que no tenga valor o que no sea significativa para nosotros, o que no tenga relevancia para nuestra vida. No. Cuando digo simple, es porque es fácil de entender. Amén. Y así es como tenemos que leerla. Entonces tiene que haber en tu corazón un deseo por leer la palabra. Cuando la vayas a leer, dile al Señor, Señor, la palabra es sencilla, es profunda, y dura, y firme, como una espada. Pero para mí va a ser sencilla de entender. Y no te tienes que aprender la Biblia de texto a texto. Pero podrás encontrar, sabrás, cuando tú la lees y la lees con esa sencillez de corazón y empiezas a meditar en ella, de repente te vas a acordar, ¿dónde decía del rey que hablaba no sé, que se volvió loco como bestia? ¿Cuál era ese rey? Era Nabucodonosor, ya me acordé. Y está acá en este libro, y te vas a encontrar
con que sí lo puedes buscar. No porque te lo sepas de memoria, sino porque ya lo leíste. El Señor Jesús dijo del Espíritu Santo, dice, Él les recordará todas las cosas que yo he hablado. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Recordarnos todas las cosas que Él ha hablado. ¿Dónde está lo que Él ha hablado? Aquí. No es que por ósmosis yo voy a agarrar la Biblia y le voy a decir, Señor, no la voy a leer, pero tú me vas a recordar lo que dice tu palabra, porque mira cómo la traigo en mi cabeza. No, la tienes que leer para que tu cerebro ubique el texto y sepa de qué estás hablando. Amén. Ok, partiendo de eso, de la importancia que tiene la palabra de Dios, pero también la simpleza con que Dios nos habla, la sencillez. Perdón que use la palabra simple, quizá lo más correcto sería sencillo, pero yo quiero dejarle en claro que no hay nada complejo en la palabra de Dios. No hay nada complejo. Así es que vamos al libro de Hebreos, a empezar, para que usted empiece a sentir el rigor. Ya lo hemos leído, hemos hablado de ello, hemos meditado en ello muchas veces, pero hoy quiero retomarlo como principio de este mensaje. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es como? Viva y eficaz. Hermano, no, la palabra de Dios no son letras muertas. No es un libro de blanco y negro nada más. Es una palabra viva. Tiene vida. En mi casa tenemos unas plantitas, no sé si las conozcan. Se llaman mala madre. No sé si han oído hablar de ellas. Y se les llama malas madres porque la plantita crece y de repente saca una varita donde va su flor y va su semilla. Y resulta que esa plantita, en su flor, en su punta, en su extremo, crece un brote de la misma planta, lo que se le conoce como una hija. Entonces, pero la avienta hacia afuera de la maceta. Entonces avienta la espiga o la ramita, la avienta hacia afuera de la maceta para que esa hija busque su propia tierra. Entonces es curioso porque, y le llaman mala madre, le decía a mi esposa y a mi hijo, miren, vengan a ver a la mala madre, porque su ramita creció tan larga, pero tan larga, que llegó hasta la otra maceta que estaba como a 1 metro de distancia. Y ahí es donde aventó a su hija, en otra maceta. Yo dije, wow, esta no es una mala madre, es una buena madre, porque está buscando dónde su hija pueda hacer su propia vida y tener. Enseñé a mi esposa y a mis hijos, miren, vengan a ver hasta dónde, porque el palito, no creen que es una vara muy dura, que crece muy fuerte. No, es un palito delgaditito. Pero que la planta la hizo crecer esa varita lo suficiente hasta que la hija llegó a otra maceta. De una planta diferente, por cierto, no era una mala. Yo dije, cuidado de hacer esta rama donde va a poner una hija y enviarla a otra distancia, a una distancia donde pueda ponerla en otra maceta. Dije, wow, qué bárbara. Y la hija tiene la facultad de echar sus propias raíces y empezar a buscar la tierra. Y ahí la tengo a ver a qué horas. Dije, wow, esa es una planta viva, que sabe, ese es un ser vivo, que sabe a dónde tiene que ir, que sabe lo que tiene que hacer. Perdón, no sé de dónde está agarrando ese señor. ¿Qué mosca le picó? Tu vida. La palabra de Dios encuentra la manera de poder llegar a tu corazón y poder llegar a tus pensamientos para cambiar lo que tengas que cambiar. Yo puedo estar hablando de algo, dar una explicación de un pasaje y darle una interpretación a ese texto, pero tú cuando lo estás oyendo, que es igual para todos, pues. Porque uno puede estar recibiendo una cosa y otro puede estar recibiendo otra cosa. La palabra de Dios tiene ese efecto.
como es viva y además dice es eficaz, va a llegar a cada uno de nosotros y va a ministrar en nuestras vidas lo que necesita ser ministrado, lo que necesita ser tocado. No a todos, cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de mentir. Hermano, la mentira es del diablo, porque mire, el padre, Satanás es padre de mentira y él fomenta la mentira en el corazón. Usted no mienta. Si usted no miente, si su hábito no es mentir, usted no dice mentira, no es parte de su día a día. Entonces, cuando yo hablo de ese tema, dice, ay, qué aburrido mensaje. ¿Qué mensaje tan aburrido? Habló de las mentiras, que yo no sé por qué habla de las. Que él venga a mi vida, que me haga fingir. Y empiezas a tocar, ese mensaje empieza a tocar tu corazón. Es el mismo mensaje. Por eso no siempre, cuando escuchas la palabra de Dios, no todo lo que escuchas es para ti. Por eso de pronto el mensaje te parece aburrido, te parece tedioso, te parece cansado. Dices, no, eso no es para mí. Y te empiezas a caer en brazos de Morfeo y empiezas a sucumbir al sueño y batallas. ¿Por qué? Porque eso no es para mí. Pero no significa que no sea para alguien más. No significa que el mensaje que está recibiendo no tenga relevancia para alguien. Y es importante que entendamos esto por respeto a los demás, por respeto al que está a mi lado, el que está conmigo. Debo de respetar que a lo mejor ese mensaje no es para mí, pero quizás sea para él o para ella. Y entonces tengo que ser consciente, respetar el mensaje de la palabra, no porque me vaya a castigar Diosito, me va a castigar Dios, como decir, es que me va a castigar Diosito. No, te va a castigar Dios porque no pones atención al mensaje. No, respetamos el mensaje que estamos escuchando por el bien de mi hermano, por el bien de mi hermana. Mire, yo me recuerdo el día en que me convertí al Señor, fuimos a una iglesia, me llevó Ceci, en aquel entonces no era mi esposa, no era mi novia tampoco, éramos compañeros del trabajo, y me invitó a la iglesia. Me vio tan necesitado, dije, este hombre necesita de Dios. De hecho me lo dijo, si tú eres una buena persona, lo único que te hace falta es conocer a Dios. Eso tocó mi vida, porque yo no conocía nada de Dios. Yo nací lejos de Dios, crecí lejos de Dios, aprendí a que no había Dios, mi vida fue sin Dios. Y de repente alguien me dice, eres buena persona, pero lo único que te falta es Dios. Miren, era una contradicción completamente, porque ni yo era buena persona, ni tampoco creí en Dios. Es que esas palabras para mí fueron como diciendo, está loca esta mujer, ¿no? Me lo dijo mi esposa, no era mi esposa, pero cuando me lo dijo yo no lo entendí, pero cayó tan profundo en mí esa palabra, que empezó a gestarse una inquietud en mi corazón, que cuando me dijo, vamos a la iglesia, yo dije, la voy a acompañar a la iglesia para que crea que soy buena onda y ya me diga que sí. Pero no contaba con la astucia del Señor, no contaba con que Dios es quien lo había planeado todo. Así es que me llevó a la iglesia y me dijo mi esposa, me dijo, cuando lleguemos a la iglesia, ya se los he testificado muchas veces, pero se los cuento otra vez. Cuando lleguemos a la iglesia, tú vas a encontrar personas que aplauden, van a estar cantando. Yo dije, ahora cantando. Sí, van a estar cantando. Y pues yo soy melómano, me encanta la música. Y se van a estar cantando y aplaudiendo. Tú no vas a conocer las canciones porque no son canciones que conozcas. Yo quería llegar a escuchar a los Rolling Stones o a Nirvana o Guns N' Roses, algo así. No va a ser algo así, va a ser música que no conoces, pero van a estar aplaudiendo. Y, bueno, está bien, ni hablar. Luego dice, y luego van a estar orando, y algunos van a estar orando en un idioma que tú no conoces. Dije, caray, sé hablar inglés más o menos. No, déjame ser rusos o chinos, ¿no? Pues eso sí no lo conozco. Y estaban hablando en lenguas. Yo no lo sabía. Entonces yo no sabía de eso, pero cuando lo vi ya no me extrañó. O sea, ya ella me había puesto una advertencia de cosas que yo iba a ver que no conocía, de las que nunca había visto y que cuando las viera pues no me sorprendieran, no sintiera yo que estaba en un lugar extraño. Ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Así que cuando entramos a la iglesia, tuvo el mensaje, todo el mensaje fue para mí. Todo lo que predicó ese pastor chaparrito, lleno de alta fuerza, joven, y hablaba y señalaba, y todo hagan de cuenta que era para mí. Yo dije, esta mujer ya vino y le contó esto. Porque todo lo que decía era acerca de mi vida. De manera que cuando
cuando hace el llamado, en todo el mensaje, Ceci no me interrumpió, no me volteó a ver, no me dijo nada. Ella estaba sentada, mirando al frente, escuchando la palabra con su Biblia en las piernas. Y yo estaba ahí, cruzado de brazos, y yo le decía al pastor, a ver, convénceme, de una vez, ya estoy aquí. Convénceme de que lo que estás diciendo es verdad. Pero cada palabra era para mí. Ella ni me volteaba a ver, no me volteó a ver, yo la volteaba a ver y dice, ¿a dónde me trajiste? ¿O por qué me trajiste aquí? ¿Por qué con este hombre que me está regañando? Y ella no me volteó a ver en toda la predica, todo el tiempo se miró al frente, no se distrajo para nada. Después me enteré que durante todo el mensaje ella estaba orando por mí. Ella me lo contó después. Pero ella no me volteó a ver, no me codió, no me rozó, no me hizo una carita como, ay, el pastor chistoso, no, nada. No disculpó al pastor en nada. Solamente se concentró en atender la voz que estaba al frente. Cuando llegó el momento del llamado, ella solamente cerró los ojos. Yo la volteaba a ver y dice, ¿quién está hablando? Pasa, si tú necesitas al Señor, necesitas un cambio en tu vida. Yo la volteaba a ver y decía, ¿por qué me está hablando a mí? ¿Por qué se está dirigiendo? Y luego se paraba enfrente de mí. Estábamos como a 10 líneas del púlpito. Pero me tocó sentarme en una silla de pasillo. Y entonces yo estaba ahí sentado. Yo creo que fue plan con maña que decía sí, porque le dije, siéntate en la orilla. No, yo acá adentro. Pues yo en la orilla. Pues ya sabía que iba a pasar. Pero lo que les quiero decir es que ella no dijo nada. No me distrajo, no me codió, no me dijo, ahí te hablan, esto es para ti, ya ves, por eso te traje, filisteo incircunciso, para que te arrepientas. No me dijo, en toda la reunión, desde que entramos, la única vez que me habló, desde que entramos a la iglesia, el único momento en que me habló fue para decirme, vamos a sentarnos ahí. Eran los únicos lugares que estaban vacíos. Y ya yo la seguí, y lo de siéntate en el pasillo, no, yo me siento adentro, nos sentamos. Y de ahí, a partir de ese momento, no me volvió a dirigir la palabra, ni me volvió a ver. Dije, ¿para qué me trajo? Dije, mejor nos hubiéramos ido al cine y ahí nos agarramos de la mano, nos vemos y platicar. ¿Para qué me trajo a la iglesia? No me tocó absolutamente para nada. Y lo interesante fue, el resultado de eso fue, que cuando hizo el llamado el pastor, toda mi atención estaba a esa voz que me decía, necesitas arrepentirte y pasar aquí y recibir a Cristo en tu corazón. Cuando me di cuenta, hermanos, yo ya estaba de rodillas. No sé, hasta el día de hoy no sé en qué momento me paré y caminé. No sé, medio me acuerdo vagamente que dijo, si tú necesitas al Señor, levanta tu mano. Creo que levanté la mano. Pero no estoy seguro de eso. De lo que sí estoy seguro es que yo ya estaba de rodillas, hincado y llorando, pidiéndole perdón al Señor. Ni me acordé que venía con Ceci. No me acordé. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las cosas que sucede cuando venimos a la iglesia y no tenemos en cuenta que la palabra de Dios es una palabra viva, es que nos distraemos con facilidad. Codamos al de al lado, ahí te hablan Juan. Nos distraemos. Estamos pensando en otra cosa sin saber que la palabra es viva. Y si yo soy la causa de distracción de mi hermano que está a mi lado, si yo soy esa causa, esa persona podría perderse la oportunidad de ser tocado por Dios en ese día. ¿Sí está conmigo? Ahora, no estoy diciendo que sea un palo y que se quede quietecito y no se mueva, casi ni respire, le digo. Ahí quédese y ni respire porque me distrae la audiencia. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que no dejes que algo o alguien te robe la posibilidad de recibir la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Escuche lo que Dios tenga que decir. Escuche lo que, a lo mejor no todo es para ti. A lo mejor no todo es lo que Dios quiere hablarte en este día. O no todo el mensaje es algo diseñado para ti. Es que el pastor ahora no estuvo pensando en mí cuando hizo el mensaje. Piensa que en todo lo que recibes, algo es para ti. Pero quizás no es para ti. Quizás es para el que está al lado. Y al ser para él o para ella, tú serás parte de esa bendición. Porque no fuiste parte de quien robó la atención o quien atrajo la atención. Estamos
Estamos acostumbrados a ser el centro de atención, hermano. Queremos llamar la atención todo el tiempo. Queremos que la gente nos voltee a ver. Aquí estoy, hey, no me vieron en toda la semana, pero ya estoy aquí en domingo. Véanme, mírenme, escúchenme. Y queremos que la gente nos mire. Entonces, no, pastor, yo no quisiera que me miraran. Pues aún así, actuamos como si quisiéramos que nos miraran. Y la palabra es viva. Así es que pon todos tus sentidos en la palabra. Deja que la palabra penetre, como esa hierbita que el Señor está mandando hasta tu lugar. Dice, aquí va a echar raíz mi palabra. En esta maceta voy a poner mi retoño. En esta extensión de mi reino voy a hacer que fluya la palabra y que se cumplan las promesas. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, pastor, uno pudiera pensar, pastor, pero si es viva y eficaz, no importa si yo distraigo o no distraigo. Si es eficaz, va a llegar, por supuesto. Se los he dicho aquí muchas veces. Yo no le estoy predicando a sus sentidos. Cuando yo hablo, no le estoy hablando a sus sentidos. No estoy esperando que usted me ponga atención al 100%. No estoy esperando que usted sea el alumno número 1 de la clase, que toma notas y que participa y que yo, pastor, tengo una opinión, un testimonio, y que mire, que mi vida, y que Dios me habló. No estoy esperando eso de usted. Lo que le estoy diciendo es que no seamos la causa de que alguien se distraiga. No seamos esa causa. Pero es mi responsabilidad poner toda mi atención. Entonces, como yo no le estoy hablando a sus sentidos solamente, sino que también le estoy hablando a su alma, le estoy hablando a su espíritu, y le estoy hablando a su corazón, y la palabra va a llegar a alguna parte de usted y ahí se va a arraigar. De manera que cuando escuche algo o piense en algo, se acordará de una de las palabras que escuchó aquí. A lo mejor no se acuerda que yo la dije. A lo mejor no se acuerda que fue un mensaje que di hace un mes, hace un año, hace 2 o hace 10. A lo mejor no se acuerda de eso, que yo lo hablé y que lo expuse aquí. Pero cuando lo escuche, cuando usted tenga necesidad de un mensaje, usted recordará esa palabra que llegó a usted y se arraigó en usted, y que en el momento en que la necesita, como dije hace un momento, el Espíritu Santo se la va a recordar y usted va a hacer que esa palabra fluya de usted y dirá, la palabra de Dios dice esto, estoy seguro, estoy confiado, puedo perseverar, puedo continuar, de esto el Señor me librará, el Señor está conmigo, y empezará esa palabra a fluir dentro de ti. Por eso es eficaz, porque, se lo he dicho antes, porque a pesar de ti, la palabra tendrá su efecto. ¿Sí está conmigo? Por eso es eficaz. Ahora, ¿qué mejor que seamos conscientes de aquello en lo que estamos? Que no seamos de los que divagamos, que nos vamos a formar en la fila de las tortillas y estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. Acabo de conocer la historia de la inmortalidad del cangrejo. ¿Sí saben por qué se dice esa frase? ¿No saben? Ok, existe una leyenda en la antigua Grecia donde se supone que el dios Zeus estaba platicando con el cangrejo acerca de su inmortalidad, porque se tenía la creencia que el cangrejo era inmortal. Y entonces Zeus y el cangrejo platicaban. Y le decía a Zeus, bueno, ¿cómo está eso de que tú eres inmortal? Nunca yo te he otorgado la inmortalidad. Y el cangrejo le contesta a Zeus, no es que sea inmortal. Lo que pasa es que camino de lado. Y de esa manera distraigo al tiempo. Y el tiempo no sabe que estoy avanzando. Entonces no identifica que estoy envejeciendo. Porque camino de lado. De ahí viene la frase de la inmortalidad del cangrejo. Eso es para que la anote en su diccionario. Y de repente nosotros estamos pensando en la inmortalidad. Ahora ya tienen en qué pensar, porque el cangrejo engaña al tiempo caminando de lado. Ahora no voy a empezar usted a caminar de lado para no regresar. No. Aprendimos tarde. Pero usted se queda en la fila de las tortillas y está pensando en la inmortalidad del cangrejo, tanto que el de atrás le dice, aváncele. ¿No le ha pasado? Está formado en un lugar y su mente se viaja, se va. Y el de atrás es el que sí está pendiente de que ya la fila está avanzando, le dice, aváncele. Sí, que ya avanza. Bueno, ese momento es una abstracción de nuestros pensamientos. Nosotros nos viajamos en nuestros pensamientos. Y durante ese momento pueden pasar muchas cosas buenas,
pero también pueden pasar muchas cosas malas. En ese momento de que tu mente casi, no es que se ponga en blanco, nosotros no hablamos de poner en blanco la mente, ni queremos poner en blanco la mente, pero es un momento de distracción, donde todos tus pensamientos se contraen y ya no estás pensando en nada. Eso es más común en los hombres que en las mujeres. Las mujeres todo el tiempo su cerebro está pensando. Los hombres nos podemos quedar y perdernos. ¿Y qué estás pensando? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Y de verdad, no hay nada está en nuestra cabeza. Las mujeres no, las mujeres siempre están pensando en algo. Bueno, ese momento de distracción puede darte un momento de creatividad, un momento de inspiración, un momento de introspección, de mirar hacia adentro y mirar qué está mal en ti. Tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. El problema es que si tú usas ese momento de poner tu mente en el vacío y no pensar en nada, lo pones dentro de la iglesia y estás aquí en la iglesia y de pronto te viajas y tu mente se va por otro lado, menos en lo que tiene que estar. Te vas a perder muchas cosas que Dios pudiera hablarte en un mensaje. Pastor, pero es que es 1:30. Ni los pedagogos dicen que el hombre puede mantener su atención más de 20 minutos. La pedagogía enseña que de acuerdo a la edad son los minutos de atención. Y una persona adulta como ustedes, lo más así exigiéndole mucho y ustedes esforzándose mucho y dándose cachetadas o coloteras todo el tiempo, lo más que usted podría tener atención a una enseñanza o una clase sería de 30 a 40 minutos. Por eso no me extrañe que después de los primeros 30 minutos que ya pasaron, usted se empiece a distraer. No me extrañaría que después de 20 o 30 minutos de enseñanza usted le gane el sueño y se empiece a dormir. No sería algo ilógico o irracional. Es natural o es parte de la naturaleza humana. ¿Sí me explico? Si está conmigo. Ahora, usted ya no tiene esa naturaleza. Y entonces sí podría exigirle. Y podría decirle, hermano, usted ya es en Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y entonces podría ponerme exigente. Pero ¿sabe por qué no lo hago? ¿O por qué no exijo esa atención? Porque no depende de mí corretearlo para su salvación. No depende de mí estar detrás de usted para que usted se salve. Depende de usted. Y si lo mismo es para la salvación como para el aprendizaje, entonces lo mismo es en el Señor. Yo no tendría por qué estar diciendo, hermano, despiértese. Hermano, no se duerme. Pellizcale al lado que se está durmiendo. Voltea con el de atrás y dile, esto es para ti, hermano, no te duermas. No tengo que estar haciendo eso. No tengo que estarlo teniendo despierto todo el tiempo, hermano. Despierta. No tengo. Eso se usa en la oratoria. Lo usan varios predicadores. Por eso gritan, ¡hermano! ¡El infierno está abierto! ¡Despierta! Por eso gritan. Para tener a la gente despierta. Son métodos de oratoria. Son métodos para enseñar. Para tener a la iglesia despierta. Y a muchos les gusta que le estén gritando. A mí no me gusta estar gritando. Ni a mis hijos les grito tanto. No les grité tanto en mi infancia. ¿Por qué tendría que estarles gritando a ustedes? ¿Para que estén despiertos? ¿Para tenerlos atentos a la enseñanza? ¿Para que no se vayan al infierno? Pues se vienen a dormir acá, van a estar bien despiertos en el infierno. Para eso no lo hago, no, porque no es mi responsabilidad tenerlo despierto. Es tu responsabilidad estar despierto, no mía. Si está conmigo, si me sigue. Ahora, no lo vea como un regaño, no le estoy regañando. Ay, el pastor ya no está ahora, resulta que no me puedo dormir en la iglesia. Tan a gusto que se duerme aquí. En mi casa no tengo paz, aquí es el único lugar donde tengo paz. Ahora ya no voy a poder venir a dormir aquí. No le estoy diciendo, no le estoy regañando. Entienda lo que le estoy explicando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero es mi responsabilidad tomar todo lo que pueda. ¿Sabe por qué al Señor Jesús le llamaban maestro? Porque enseñaba, pastor. No, los maestros en el tiempo de nuestro Señor Jesús eran la gente que le cambiaba la vida a las personas. Y no es que los anduviera correteando, Jesús no los andaba correteando, diciéndoles qué deberían de hacer y qué no, ¿o sí? No, Jesús llama a Pedro y a Jacobo y le dice, síganme, vamos a ir acá al cerro. Y se les pega a Juan, a escondidas del lejecitos iba caminando Juan. Y ahí iban siguiéndoles y se acercaban y se alejaban. Hasta que lo ve Pedro, maestro, este nos viene siguiendo desde que salimos. ¡Córralo! Pues nada más nos llamó a Jacobo y a mí.
Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa si yo quiero que este llegue hasta arriba? No les decía qué hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Cuando los discípulos llegan a una ciudad y dicen, no coman del pan de los fariseos. Y dicen, híjole, no trajimos pan. Y Jesús les da, no les dije, no aprendieron, no vieron el milagro que acabo de hacer con los panes y los peces. Y ustedes están preocupados porque no trajeron pan. ¿No puedo hacer yo pan? No los tenía, no, hermano, no les tenía que estar diciendo qué hacer, cómo vivir. ¿Sí me explico? Pero su enseñanza cambiaba sus vidas. Porque su palabra era viva y eficaz. Y lo interesante de un maestro en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo es que solamente se paraba y empezaba a hablar. Y la gente lo empezaba a seguir. Empezaba a buscar sus enseñanzas. Empezaba a buscar el mensaje que él compartía, que ese maestro tenía. Por eso las multitudes lo seguían. Lo seguían para escuchar estas enseñanzas. Pero hubo un momento en que el seguir a Jesús ya era para ver qué hacía. Ya era el morbo, a ver qué milagro hace hoy. A ver a qué ciego sana. A ver a qué pecador. Mi vecino, que es bien pecador, necesita ser perdonado. Ahorita Jesús lo va a perdonar. O voy a descubrir a mi vecina la adúltera. Vamos al chisme. Mucha gente seguía a Jesús por el morbo. Incluso Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y se ofendieron. Ah, pues ahí están tus tortas de pescado, ya nos vamos. Y se fueron. Entonces, creo que los que se quedaban con Jesús, Pedro por eso le dice, cuando Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren ir de aquí? Váyanse, este es el momento. Este es el momento para irse. Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso los que seguían a Jesús entendían que sus palabras eran vivas, producían vida. Y no cualquier vida, producían vida eterna. Así es que cuando usted viene aquí a la iglesia o está a través de internet y nos está escuchando y está escuchando la palabra, hermano, considere y diga, esa palabra quizás no sea totalmente para mí, pero algo hay en ese mensaje que me va a edificar. Y si no es todo el mensaje para mí, es decir, no todo lo que está diciendo el pastor me va a edificar y me va a cambiar la vida a mí, de todo lo que escuche, seguramente algo me voy a quedar porque hay alguien que necesita ese mensaje. Y yo se lo voy a compartir. El mejor consejo que puedes dar tiene que ser en base a la palabra de Dios. Yo doy consejos, muchos consejos. Aconsejo a mucha gente. En mi trabajo van y me preguntan, oye, Axel, ¿tú cómo ves esto? Y le digo, mira, la Biblia dice esto. Pero tú decides lo que quieras hacer. Y hasta se sorprenden. Mi trabajo saben que soy cristiano. Mi trabajo saben que soy pastor. La gente sabe a qué me dedico. ¿Sabe cuál es mi actividad principal? ¿Cuál es mi oficio principal? Saben que soy pastor. Hoy mi papá y mi mamá saben que mi actividad principal es ser pastor. Que mi trabajo de lunes a viernes de las 8 a las 4, ese trabajo me ayuda para ser pastor. Es el que me paga para cubrir mis gastos y mis necesidades y yo pueda seguir siendo pastor. Ahora, eso que usted recibe cada 8 días, ese llamado de su pastor, esa palabra que su pastor le predica, no es para convencerlo de nada, de verdad. Debe quitarse de la cabeza que yo estoy tratando de convencerlo. Ni a los que evangelizo, que no son cristianos, que les predico la palabra, busco convencerlos. Cuando tengo un debate con un no cristiano, con un ateo que se llama ateo, gracias a Dios, y dice que es bien ateo y que no cree en Dios y debaten conmigo, no busco convencerlos. Yo doy mis argumentos, presento las evidencias, presento lo que tengo que decir y ya cada quien es responsable si quiere creer o no. Lo mismo es aquí, hermano. Yo no trato de convencerlo de que Dios va a cumplir sus promesas en usted.
Yo no trato de convencerlo de que Dios es fiel a su palabra y hará que su palabra se cumpla en usted. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es exponer la Biblia, exponer la enseñanza, compartirle mi experiencia, compartir lo que yo recibí de este pasaje, de este texto que le estoy compartiendo y compartirlo con ustedes. Lo demás es lo que la palabra de Dios cumple, porque es viva y es eficaz. Dice Hebreos, sigamos leyendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estoy en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, con esto podría cerrar todo el mensaje. Hebreos 4:12. Con esto podría cerrar todo el mensaje. Y decir, hermano, ya, no tengo más que decir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Conocen las espadas de dos filos? ¿Sabe que no siempre existieron las espadas de dos filos? Las espadas de dos filos, si usted lee o estudia un poquito acerca de la historia de la espada, se va a dar cuenta y va a encontrar en la historia que tuvo una evolución. La espada tuvo una evolución. Desde los cuchillitos, las dagas, unas espadas cortas, las espadas que parecen machetes, unas espadas más gordas, las espadas de ciertas tribus, de ciertas naciones, y las espadas de dos filos fueron ya más recientes, más de la época de nuestro Señor Jesús, de la Roma que conquistó toda esa región, la Roma de César Augusto, y extendió sus dominios. Y las espadas que usaban los romanos eran espadas de dos filos. Las que usaban los hebreos no eran de dos filos, pero las de los romanos sí. Y eran de dos filos porque cortaban, decían ellos, cortan al entrar y cortan al salir. Y una espada, los espadachines romanos o los soldados romanos aprendieron a pelear con las espadas, de manera que conforme iba la espada podían atacar de ida, pero también atacar de regreso. Y en el subido y en el bajar de la espada podían cortar. Por eso eran más peligrosas las espadas de dos filos. Lo que hace el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, lo que dice es que la palabra de Dios es de esa manera. Va a ser cortante cuando vaya de allá, pero también va a ser cortante cuando venga de allá. Los mensajes que yo les comparto a ustedes pueden ser, ay pastor, esa palabra sí me llegó hasta el corazón. Pues para que usted le llegara hasta el corazón, a mí me tuvo que haber tocado primero. Por eso es importante que la palabra no solamente la oigas, sino también la hables. Esto que estoy haciendo ahora con las canciones que estoy compartiendo con ustedes, estas canciones son palabras, son mensajes que yo escribí hace años, son poemas que escribí hace años, son reflexiones que tengo escritas ahí, que en algún momento escribí y que no sabía cómo exponerlos. Si ustedes leen mi Facebook, si ustedes pueden ver mi Facebook, desde que lo abrí, tiene devocionales, reflexiones, devocionales. No he usado mi Facebook para otra cosa, de pronto sí lo he usado para alguna otra cosa más personal, pero lo he usado para compartir la palabra. Y todos esos textos los tengo escritos. Los tengo en libretas, los tengo en servilletas, en pedacitos de papel como estos, en hojas, en pastas de cuadernos donde yo escribía y el cuaderno lo tiré, pero corté la pasta y ahí la tengo archivada. Tengo 3 biblioratos, hermanos, de todas las cosas que he escrito. Y ahora que lo estoy retomando, me doy cuenta y digo, esto ya lo había enseñado hace 10 años. Esto ya lo había compartido, este es un mensaje que di, estuvo muy bueno. Y empiezo a revisar y son cosas que están escritas ahí. Pero cuando yo las escribí o cuando yo las prediqué, primero me hicieron mella en el corazón. Primero tocaron mi vida, primero me hicieron reflexionar respecto a algo que yo hice, algo que actué, la manera en cómo me conduje con mi esposa o con mis hijos o en la misma iglesia o en mi vida como cristiano o en mi relación con Dios. Y entonces me llaman a la tarea de escribir. Esa es la palabra de Dios. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios. No es que lo que yo escribí sea palabra de Dios. No es que los cantos que escribí sean palabra de Dios. No es que, porque alguien escribió, oiga, el canto está muy bonito, pero esa metáfora que usó no es de Dios. Caray, ¿cómo que no es de Dios? No es que esa palabra no es correcta.
no está bien usada. Bueno, pues interprete lo que usted quiera, pero es lo que yo sentí cuando lo escribí. Es lo que yo recibí de la inspiración, del toque que la palabra tuvo en mi vida, y ahora la comparto. Y hay otros que me dicen, no, muy bonita, gracias pastor, está muy bien, me hace reflexionar. Digo, pues está cumpliendo su palabra, su efecto, está cumpliendo su propósito. Me cortó a mí cuando salió de mí y te está cortando a ti cuando está entrando a tu vida. Por eso es de dos filos. La palabra de Dios no es para señalar tus errores, ni tus pecados, ni condenarte porque eres pecador. No. La palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas. Y lo que yo te comparto seguramente en algún momento de mi vida me hizo reflexionar y me hizo meditar en ello. Incluso hay veces que lo estoy compartiendo y al mismo tiempo que lo estoy compartiendo, eso me dolió, Señor. Cuando yo les digo algo, a mí me está doliendo y digo, eso me dolió. Porque también es para mí. A mí también me cansa ese mensaje. Por eso es doble filo. Por eso penetra hasta partir el alma. Y cuando habla de partir el alma, habla de ese quebrantamiento que el alma tiene, o vive, o sufre, o padece, por causa del mensaje. Hermano, le comento esto con mucho dolor en mi corazón. Y se lo digo porque conozco a muchos pastores, conozco muchas iglesias. Y sé que muchos pastores usan la palabra para manipular. Usan la palabra para que la gente les rinda tributo a ellos. Y se los he dicho aquí muchas veces. El día que yo le empiezo a decir, hermano, llámeme papá, dígame papá, papá Axa, en ese momento, hermano, córrale de aquí. Ya se me metió el diablo. Porque es manipulación. Es generar un lazo almático. Yo no traicionaría a mi padre, ¿o sí? Yo no sé usted. Pero yo no le haría una traición a mi padre. Entonces, ¿qué mejor que usted me llame papá? Porque el día que usted me traicione, hijo ingrato. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la manipulación? Y algo que hemos cuidado aquí es evitar que a través del mensaje usted sea manipulado. A lo mejor mis mensajes no son los mejores mensajes de oratoria. A lo mejor no soy el mejor predicador que pudiera existir en la iglesia cristiana. Lo sé y lo reconozco. Pero algo que sí, nadie me puede señalar a mí, que soy un pastor que manipula con la palabra. Incluso a lo mejor hasta me dicen pecador. Se lo acepto. Pero yo no manipulo con el mensaje de la palabra. Porque sé que la palabra es cortante. Y el día que yo le manipule a usted con la palabra, ese mismo día yo puedo ser manipulado con la palabra. Y puedo caer en el engaño. Puedo caer en la mentira. Puedo ser engañado por el mismo diablo, que lo que importa es la fama. Hay una canción que escribí que habla de un joven pistolero. Está bonita esa canción. Y hablo de mí. Hablo de mí, de la fama que yo quería tener. Y decía, yo quería ser joven pistolero y un hombre que tuviera fama por ser, no por matar gente, no. Sino estoy haciendo una metáfora de un vaquero pistolero, con la vida misma que yo enfrenté y las cosas que yo quería alcanzar. Y de pronto esa fama que yo quería lograr se convirtió en aquella fama que podía ser mi tumba, que podía ser mi prisión. Entonces reflexiono en el mismo canto y digo, no, cuidado, no sea que tu fama te lleve a ser tu prisión o tu tumba. Entonces, he procurado o he querido que la palabra de Dios sea lo que tú te lleves de aquí. A lo mejor no te convence todo lo que digo, pero reflexiónalo, medítalo, analízalo, revísalo con la palabra. Y dile al Señor, Señor, esto que dijo el pastor no me quedó muy claro, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? O acérquese, les hemos dicho, está abierto el foro, acérquese y pregunte, pastor, no entendí esta palabra, ¿qué quiso decir con esto? O mire, tengo estas dudas, hace unas semanas usted dijo algo y lo he venido meditando y no me queda claro, pastor, ¿de qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas quiere explicar la palabra de Dios en esto? Y no se quede con ello, porque la palabra va a penetrar en su vida. Y qué mejor que entre una palabra pura y no una palabra manipulada o una palabra tergiversada a conveniencia nuestra.
¿Sí está conmigo? Ok. Y se lo pongo en advertencia para que usted no caiga en la manipulación de otros. Es triste escuchar a cristianos que le dicen a cristianos: vente a mi iglesia porque aquí sí se siente la palabra, la presencia de Dios. Ah, chirriones, ¿cómo? Ellos tienen la exclusividad de la presencia de Dios. Ellos son los únicos que tienen la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cristianos se los creen. A ver, porque en mi iglesia no se siente. Ah, caray. Vamos a poner alfileres ahí, te encargo, güey, que le pongas unos alfileres para que sientan algo aquí. En la silla. No, es que no es así. ¿El Señor está aquí, sí o no? ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el pastor? No, porque lo dijo él. Donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Entonces Él está aquí. Y Él te ve como estás cabeceando así cuando estás durmiendo. Y le con ganas. Yo creo que el Señor debe ir con ganas de... Pero te ama, te ama. Te ama con todo su amor y te perdones. Ándale, pues. Ahora encárgate de una cosa, hermano. Encárgate de descansar en el Señor. Descansa en Él. Y ahora aquí me duermo en tu presencia. Habla mi espíritu, tu siervo oye. Vaya a 2 de Timoteo 3:16. No se ofenda, ¿eh? ¿No? Mire, el más ofendido debería ser yo. Si usted se duerme, el ofendido debería ser yo. Pero no me ofende. Así es que usted, si yo toco el tema del sueño, no se ofenda. Ay, pastor, ¿por qué siempre tiene que sacar eso? No. En esta iglesia usted es libre. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En lugar de mandar a su marido a un curso de superación personal, mándelo a la iglesia, a que escuche la palabra, para que lo perfeccione la palabra, para que la palabra lo corrija, para que lo instruya en justicia. Amén. ¿Para qué es útil la palabra? Para todo eso. Entonces, la palabra de Dios, hermano, no es un libro de entretenimiento. Hoy nos facilita mucho la tecnología y traemos en dispositivos una tablet, un celular, traemos la palabra de Dios. Y qué cómodo, qué bien, está bien, qué bueno. La tecnología hay que usarla. Yo estoy usando la tecnología ahorita para ponerle música a mis letras. Entonces, úsela. Pero hermano, yo le decía a mis hijos y a algunos hermanos que me preguntaban: oiga, pastor, pero esa de usar la tecnología para hacer música no es de Dios. Bueno, eso no me lo dijeron mis hijos, me lo dijeron unos hermanos. Yo les explicaba a estos hermanos y les explicaba a mis hijos. Si yo hablo la inteligencia artificial, le digo, y la dejo ahí a ver a qué horas hace una canción, ¿sabe cuándo la va a hacer? Nunca. Yo necesito darle indicaciones a la inteligencia artificial para que haga una música. Y entre mejor quiero que haga la música, tengo que seguirle dando mejores instrucciones. Entonces, si yo quiero que la inteligencia artificial le ponga música a la letra que yo escribí, yo necesito ponerle la letra y decirle: quiero una canción de este tipo, que sea así, que suene así, que suene así. Entonces, lo que ella hace es usar toda mi inspiración para darle letra, para hacer una canción. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuando dicen: es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, mi hijo, pero ese hombre no pudo haber escrito lo que está escrito aquí si no tuviera la inspiración de Dios. Pablo no pudo escribir lo que escribió en todas sus cartas si Dios no le hubiera inspirado a escribirlo. Moisés no hubiera escrito los 10 mandamientos si Dios no le hubiera inspirado a escribirlos. Y no se hubiera escrito todo el Antiguo Testamento si Dios no le hubiera... Moisés no estuvo cuando sucedió el Génesis, capítulo 1 de Génesis. No estuvo Moisés presente. Y sin embargo fue Moisés el que escribió Génesis. Todo el libro de Génesis. Y no estuvo ahí. Y contó la historia desde Adán hasta los patriarcas. Isaac, Jacob, Abraham, que eran los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que eran los patriarcas. Él contó esa historia.
hasta José, el último, cuando estaban en Egipto. Y después aparece Moisés en escena en el libro de Éxodo. Moisés escribió los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Él los escribió? ¿De su inspiración? No, de la inspiración de Dios. Y si usted puede ver, son 40 autores, del Génesis hasta el Apocalipsis, 40 autores diferentes, con diferencia de años, entre 1500 años aproximadamente, de diferentes épocas, diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, los 40 autores que están en la Biblia, y de todos ellos se escribió un mismo mensaje. Hay más de 35,000 relaciones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, entre ir y venir, que tienen relación entre sí, los textos. Es el libro que tiene más congruencia de pasta a pasta, con autores diferentes, en tiempos diferentes, en lugares diferentes. Nadie ha podido hacer eso. Y todo tiene una sola inspiración: Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo no creer lo que está escrito aquí? ¿Cómo no creer lo que dice la palabra del Señor? Si es la palabra de Dios. Hoy se discute, pero es que fue escrita por hombres y ellos pudieron haber tergiversado y cambiado la historia. ¿Y por qué unos libros sí y unos libros no? Hace poco una hermana me dijo: ¿y por qué no incluyeron el libro de Enoch? Si habla de los ángeles y los nefilim y de esto y del otro. ¿Por qué no? No está incluido. ¿Quién decide? Pues el concilio que lo designó. Y porque se revisaron los textos. Se revisaron, que fueran de la época de nuestro Señor, que fueran antes de nuestro Señor, que vivieran durante el tiempo de nuestro Señor y que fueran revelados por nuestro Señor. Y que tuvieran relación con los textos bíblicos. Y hoy se ha demostrado cómo la referencia bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene una referencia tan estrecha y tan cercana que ha demostrado los acontecimientos del Antiguo con los acontecimientos del Nuevo y los que están todavía por venir. Así que la Biblia es un libro de revelación, inspirado por Dios, que tiene una congruencia y una cohesión total, integral, que no hay manera de decir que esta no es palabra de Dios. Hasta los mismos que decían que no era palabra de Dios, hoy han caído en el hecho de que sí lo es. Ok. Perdón que me sulfure. Y tiene un propósito la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Ahí en el versículo 17. ¿Cuál es el propósito de este? Que seamos religiosos, que la llevamos bajo el brazo a la iglesia y carguemos con ella para ir a la iglesia y vean que somos cristianos. ¿Para qué la Biblia? Versículo 17, ahí está. Esta es la razón de la Biblia. No es hacer un libro religioso. La razón de la Biblia es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿en qué se resume la Biblia? En que tengas buenas obras. ¿En qué se resume la Biblia? En buenas obras. ¿No han visto la película que se llama El libro de Elí con Denzel Washington? Véanla. Hace 8 días les mandé a ver otra película, ¿se acuerdan? El príncipe de Egipto. Ahora les recomiendo esta, se llama El libro de Elí. Véanla. Es una buena película, además de que está bien hecha, trae un mensaje impresionante. Donde la Biblia ha querido ser usada a lo largo de la historia de la humanidad para controlar multitudes, para controlar a las personas. Por eso filósofos como Marx decían, las religiones son el opio del pueblo. Yo estoy de acuerdo con él, con Marx. Las religiones son el opio del pueblo, claro, en el sentido de que una persona puede manipular y puede controlar a una multitud a través de la religión. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia no fue escrita para ser una religión. La Biblia no fue escrita para tener control de las multitudes, para engañar a la gente y decir, en el nombre de Dios nos vamos a pelear contra aquella nación. Porque Dios nos mandó a pelearnos con aquella nación. Eso no dice la Biblia. La Biblia fue escrita y fue puesta, inspirada por Dios a través de hombres de Dios, temerosos de Dios,
fue escrita para que el hombre, bueno, cuando dice hombre no solamente se refiere al hombre masculino, se refiere al ser humano, para que el ser humano sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ahora, ¿todos los seres humanos? No, dice claramente, para que el hombre de Dios, es decir, para que el ser humano que cree en Dios, sea perfecto. ¿Que seamos cómo? Perfectos. Y completamente preparados, es decir, que no haya nada que nos falte para hacer buenas obras. Pastor, a mí me falta dinero para hacer buenas obras. Casi soy perfecto, lo único que me falta es dinero. Pues entonces te hace falta leer más la Biblia. Porque la Biblia nos prepara aún para eso. ¿Sí está conmigo? No es para manipular. No es para usar el nombre de Dios como estandarte de batalla. Hoy hasta el nombre de Dios se usa en las guerras políticas. Los gobernantes, los líderes, los partidos usan el nombre de Dios. Nosotros sí estamos de acuerdo con Dios porque promovemos estas leyes o pronunciamos estas otras o hacemos estas actividades o tenemos este estandarte. Mentira, eso no dice la Biblia. Si tú crees en Dios, crees que esta es la palabra de Dios, crees que lo que está escrito aquí es palabra de Dios, ok, entonces ten buenas obras. Ve por el prójimo, ve por el necesitado, ama al que está a tu lado, no busques lo tuyo propio, ve por lo que beneficia a los demás antes que por lo que te beneficia a ti. ¿Sí están conmigo? Para eso sirve la palabra. ¿Para qué te sirve la Biblia? ¿Para decir que eres cristiano y que vienes a la iglesia? No. La Biblia te sirve para cambiar tu vida a fin de que seas perfecto. Y no haya nada que se te reproche. Si todavía tu esposa te reprocha algo y te dice, es que tú nunca... necesitas leer más la Biblia. ¿Qué no estoy haciendo al respecto? Si tu marido te reprocha algo y te dice, es que mujer, tú esto y esto, necesitas echarle otra ojeada a la Biblia. A ver qué habla acerca del amor, del respeto, del cariño, de ser una mujer virtuosa, de ser un hombre sabio. ¿Está conmigo? Y uno puede decir, ay pastor, pero eso es para gente como Jesús, que tenía la Biblia como base de su existencia. Una de las cosas que nos hace pensar que no es relevante leer la Biblia es creer que es un libro viejo. Es un libro que ya pasó de moda y que no tiene importancia leerla, que ya no es para nosotros. Que mejor el pastor nos predique de cosas modernas, que nos dé mensajes actualizados, que nos hable de la IA que está usando, que nos hable de cómo usar el celular, o qué sistema económico me conviene, a dónde debo de invertir en la bolsa. ¿No? Todo esto que le acabo de decir sucede en las iglesias. Hay iglesias donde se está hablando de eso. Pero el tema de la Biblia ya pasó a segundo término. Ahora hay que hablar de las cosas modernas. Hay que hablar de las cosas actuales. Y la Biblia ha dejado de ser importante o relevante en las iglesias. Para nosotros no, al menos para mí. Podemos tomar como referencia las cosas que mencioné como temas de las que hablar. Pero no es un tema que nos va a mejorar la vida. Lo que nos va a mejorar la vida es hablar de la Biblia. Yo puedo hablar de política. De lo que quiera de política le hablo. De comunismo, de socialismo, de capitalismo, del neoliberalismo, del liberalismo, de lo que quiera le puedo hablar. Pero no es el tema que me importa porque no es lo que va a cambiar su vida. Podemos hablar de partidos políticos en México o de partidos políticos en Estados Unidos. Podemos hablar de los gobernantes de Estados Unidos, de México, de El Salvador que le anda tirando a la de México, del ecuatoriano que acaba de acusar a la de México. Podemos hablar de lo que quieran, de política. ¿Pero es lo que le va a cambiar la vida? No. Podemos hablar de bitcoins, podemos hablar de la economía tecnológica, podemos hablar de inversión, de cómo está avanzando el internet, de cómo se va a poner la 6G que está usando China a través de rayos láser desde satélite. Podemos hablar de lo que quiera, hermano. ¿Le va a cambiar la vida eso? No. ¿Por qué hablo de la Biblia? Porque yo he encontrado en la Biblia el cambio en mi vida. Porque he encontrado en la palabra de Dios lo que ha mejorado mi vida día con día. Hoy todavía mi vida sigue mejorando.
Hoy todavía mi economía sigue mejorando. La relación con mi esposa sigue mejorando. La relación con mis hijos sigue mejorando. Yo le decía, estaba orando al Señor y le decía, Señor, ya les he platicado de mi herencia, de mis 3 aguacates que les voy a dejar a mis hijos. Le decía, Señor, eso no es todo lo que quiero dejarles. Me gustaría dejarles más cosas. Y el Señor empezó a tratar con mi corazón y me dijo, empieza a dejarles un legado al que ellos puedan venir cada vez que lo necesiten. Lo material ellos lo van a poder conseguir. No tengas pendiente de eso. Ellos van a tener mejores cosas materiales de las que tú tienes. ¡Ah, qué coraje! Pero está bien, Señor, lo acepto. Pero déjales un legado. Déjales algo a lo que puedan venir cuando ellos se sientan perdidos. Como cuando tú te sentiste perdido. Déjales algo a lo que en lo que se puedan refugiar cuando te sentías descobijado y abandonado. ¿En qué te refugiaste? Déjales un legado donde ellos puedan encontrar la paz y el bienestar para su familia, como tú lo encontraste. Cuando tu familia era un caos, cuando te desgreñabas con tu mujer y se aventaban los sartenes, ¿dónde encontraste la restauración y la paz que tu matrimonio necesita? Y sabe, entendí lo que el Señor quería decirme, porque todo venía a un solo lugar, la palabra. Porque cuando yo necesité consejo, fui a mi papá, le pedí consejo, ¿y qué cree? Que su consejo no me ayudó. Y entonces vine a la palabra y su consejo de la palabra me ayudó. Cuando tenía problemas con mi esposa, busqué una psicóloga que me dijera qué hacer con mi esposa y con mi vida. ¿Y qué cree? Que empeoró las cosas. Porque esa mujer no tenía temor de Dios. Y entonces vine a la palabra y las cosas empezaron a mejorar. Cuando mis hijos, sentí que perdía el control de la vida de mis hijos y que mis hijos se me salían de las manos y que ya no podía hacer nada por ellos, traté de recurrir a la disciplina, a ser estricto, a tener el control de sus vidas, a ponerles reglas más fuertes, a ser más violento. Y no sucedió nada, no mejoró nada, al contrario, empeoró. Entonces vine a la palabra y el Señor me dijo, confía en mí, ellos también son mis hijos. Y hoy estoy construyendo un legado para ellos en lo que escribo, en lo que predico. Espero que unos 20 años, 30 años, que ellos ya sean adultos, tengan sus familias, puedan venir y exista todavía YouTube. Ellos puedan venir, a lo mejor con nuevas tecnologías, pero puedan ir a YouTube y encontrar un mensaje que yo di acerca de cómo tomar una decisión, cómo venir a la palabra de Dios, cómo orar en los momentos de mayor desesperación. Y ese es mi legado. Eso es lo que estoy dejando. Mis pensamientos hacia ellos se los he dejado en una canción. Bueno, en 4. Y están ahí, las cosas están ahí. Pero todo, lo más sólido de lo que yo puedo dejar, está en la palabra. ¿Sí está conmigo? Porque el fin de la palabra es que tengamos buenas obras. Que seamos perfectos y tengamos buenas obras. Amén. Amén. Déjenme termino ya. Dios siempre cumplirá su palabra. Solamente por leerles unos textos, Números capítulo 23, versículos 19, dice, Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Nunca se les olvide eso. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Dios puede restaurar tu casa. Dios puede prosperar tu vida. Dios puede sanar tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el pastor? No, hermano, porque lo dijo el Señor. Él lo dijo y Él lo hará. El problema con las promesas de Dios no es que si están o no las promesas de Dios.
No es que si se van a cumplir o no las promesas de Dios, ni tampoco es si se va a tardar Dios en cumplirlas o no. El problema es que nosotros no creemos que sea su palabra. Nosotros no creemos que lo va a cumplir. A mí me encanta el Antiguo Testamento porque las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento, el testimonio que había de esas palabras era la vida misma de aquellos que las decían. Moisés, Isaac, Elías, Abraham, Eliseo, Isaías, Ezequías, Joel, Daniel, todos ellos son profetas que sus vidas mismas fueron terminando en un proceso de transformación por la palabra de Dios. Ese es el efecto de la palabra en tu vida, hermano. Créele a Dios. Cuando nosotros te decimos, hermano, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra, créelo. Pastor, pero pequé. Créelo. Estás en una transformación. Estás siendo cambiado. Ahora, no te tardes. Porque te estás perdiendo. Pastor, es que igual lenta la transformación del Señor. No te tardes. Dile al Señor, mente le pidas, Dios, en mi vida. Ya estoy aquí, me rindo, como soy barro en tus manos. Moldéame, transfórmame, haz lo que tengas que hacer ya. Y deja que Dios sobre. Porque entre más te tardes tú, no es que Dios esté tardando, entre más te tardes tú en permitir que Dios transforme tu vida, más te pierdes, más tiempo perderás la oportunidad de ver la bendición en tu vida. Al final vas a llegar a tu lecho de muerte, sí. Transformado, cambiado, sí. Pero ¿en qué momento aceptaste el cambio y la transformación? He visto personas que toda su vida es un caos hasta que están en el lecho de muerte. Y me hablan, puede venir, pastor, ahora me estoy muriendo. Ya voy, oro por ellos. Se mueren a la semana. ¿Sabe cuánto tiempo disfrutaron la bendición de Dios? ¡Una semana! Cuando pudieron haberlo disfrutado toda su vida. Cuando pudieron haber experimentado toda su vida la gracia, el favor, el amor, su familia, sus hijos, su esposa. Hoy me decían de un señor, hoy no, hace 8 días me decían de un señor que siempre renegó de Dios. Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y me decía este hombre, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de fulano? Sí. Ahora ya no reniega de Dios. Ya le hablo de Dios y escucha lo que le tengo que decir. Ya le digo, primeramente Dios, y él dice, sí, primeramente Dios. Caray, eso no lo esperaba de él. Bueno, sí lo esperaba, pero no tan pronto. Y está cambiando. Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Necesitas creerle. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Está conmigo? Okay. Dice Josué. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó buena palabra de todas las promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todas las cosas que Dios dijo acerca de Israel se iban a cumplir. Y dice, y todo se cumplió. ¿Todo qué? Hermano, hay cosas, hay promesas que no has visto en tu vida. De repente escuchas a tu pastor que dice, hermano, las cosas van a mejorar. Y dices, sí, pero ¿para cuándo? Hermano, Dios quiere sanarte, sí, pero mire cómo me duele. ¿Cómo me duele? El Señor va a transformar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, sí, pero mire, es un caos, todos se odian. Es un pleito constante. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? Póngale fecha. Hay cosas a las que sí le he puesto fecha. Antes de que termine este año, los próximos 30 días, los próximos 6 meses, hay cosas que he dicho con fecha. Y sabe, yo las he visto cumplirse en mi vida. Digo, Señor, tú eres fiel, lo cumpliste. Pastor, pero en mi vida no se cumplió. ¿Será que Dios falló? Nos dice Josué, Dios dijo cosas buenas acerca de nosotros y todo lo que dijo se cumplió. Eso es lo que yo me quedo en el corazón. Todo lo que Dios ha hablado acerca de ti se cumple. ¿Sabe? Pero a veces estamos tan distraídos, tan metidos en nosotros mismos, en nuestro problema y en nuestro sufrimiento, que no nos damos cuenta de lo que Dios está obrando. Sea más sensible a Dios. Deje de estar como avestruz con su cabeza metida en los problemas. Saque un poquito la cabeza y respire. Señor, ¿para dónde ahora?
¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Cómo estás obrando? ¿Qué puedo ver en mi vida que tú estás realizando? Y empieza a mirar lo que Dios hace. Amén. Porque Dios cumple todo lo que ha dicho. Amén. Amén. Vamos a orar. Terminemos con esto. ¿Saben? Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Samuel. Ustedes seguramente han leído la historia de Samuel. ¿Sabe cómo Samuel se convirtió en el siervo de Dios, en el sacerdote, en el profeta de Dios? Samuel, su mamá Ana no podía tener hijos. Con esto estoy terminando. Su mamá Ana no podía tener hijos. Y le suplicó a Dios, dame un hijo. Quiero tener un hijo y si lo tengo te lo voy a entregar a ti. Nace Samuel. Y Samuel lo llevan a la casa del sacerdote Elí para que Elí se haga cargo de él, porque era la promesa de Ana. Iba a tener un hijo y se lo iba a dar al Señor. Apenas el niño empezó a valerse por sí mismo, dice, cuando fue destetado, es decir, que empezó a valerse por sí mismo. Gracias, Cari. Gracias. Cuando empezó a valerse por sí mismo, lo llevó a casa de Elí. Y era un niño. Y dice la Biblia, en el libro de Samuel, que escaseaba la palabra del Señor. Que Dios no hablaba muy seguido a través de los sacerdotes que estaban en turno. Es decir, Dios no hablaba al pueblo. Y entonces Dios le empezó a hablar a Samuel. Mientras Samuel dormía, era un niño de 8 o 9 años. Y Dios le empezó a hablar. Dicen algunos que ya tenía como 13 o 14 años, pero según lo que yo he revisado tenía entre 8 y 9 años. Y Dios le habla a Samuel cuando él está durmiendo. Le dice, Samuel, Samuel. Samuel se despierta, corre a la habitación de Elí. Le dice, Señor, ¿me hablaste? Y Elí está durmiendo. ¿Qué? No, yo no te hablé. Estás soñando, Samuel. No, es que oí que me hablabas. No, voy a dormir, ya. No molestes. Vuelve a acostar Samuel y vuelve a oír, Samuel, Samuel. Otra vez me habla Elí, se levanta. Mire, me encanta que siendo un niño te viera tal disposición para ir a ver qué se le ofrecía a su señor, a su maestro. Y va a verlo. Dice, ¿me hablaste? Dice, no, ¿volviste a oír la voz? Sí, yo no te hablé. Bueno, si vuelves a oír la voz, seguramente es Dios el que te está hablando. ¿Sabe? Elí no conocía la voz de Dios. Dice la Escritura, Elí no había experimentado la voz de Dios. Porque había Dios guardado silencio. Entonces Elí le dice a Samuel, si vuelves a oír la voz, y es Dios, dile, Señor, habla que tu siervo oye. Y entonces Samuel se fue a dormir, y por tercera vez le habla el Señor, Samuel, Samuel. Se despierta Samuel, y Samuel le dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Lo que le dijo su maestro. Su maestro no tenía la mejor experiencia con Dios. No tenía la revelación de último momento de la época. No hablaba con Dios directamente. Dios no le hablaba a él. Sus hijos eran un caos. Eran una rebeldía total sus hijos. Y aún así le dijo las palabras correctas a Samuel. Si el Señor te habla, dile, Señor, habla que tu siervo oye. Yo no me considero el mejor maestro, el mejor profeta o el mejor sacerdote. Pero si hay algo que les puedo dar como consejo en este día es, dile al Señor, háblame, Señor. Aquí estoy, dispuesto a escuchar lo que tengas que decir. Siempre que vengas a la iglesia, siempre que pongas un canto de alabanza o de adoración, o como los que les estoy compartiendo ahorita, siempre que te conectas a internet a ver las enseñanzas que compartimos, dile al Señor, Señor, háblame, háblame. Estoy aquí para escuchar lo que tengas que decir. No entres a la iglesia sin interés de escuchar a Dios. Y no te vayas de la iglesia sin haber escuchado al Señor. Porque si algo Dios quiere hacer a tu vida, es hablarte. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza.
Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy tu palabra entre tan profundo en nosotros, que se arraigue en los mismos huesos, para que siempre tengamos presente que tú estás dispuesto a hablarnos y que nosotros queremos estar dispuestos a escucharte. Háblame, Señor. Háblame cada día. Dile al Señor, háblame cada día. En la mañana, en la tarde, en la noche, antes de ir a dormir, cuando me levanto al amanecer, en mi trabajo diario, en mis actividades diarias. Háblame, Señor. Háblame de manera clara, con palabras simples, que yo pueda entender, que escuche tu mensaje, porque quiero ser transformado, perfeccionado y que no falte cosa alguna en mi vida. Tú eres quien me habla. No quiero ser olvidadizo de tu palabra. Quiero ser hacedor de tu palabra, porque tu palabra es importante. Es lo más importante en este mundo para mí. Eres tú, Señor, hablándome. Eres tú dirigiéndome, cambiando mi corazón, enseñándome el rumbo que debo de tomar, dándole dirección a mis decisiones, dándole impulso a mis emprendimientos, a lo que yo quiero hacer, a lo que quiero decidir, a lo que quiero actuar, Señor. Tú fortaleces, Señor, con tu palabra la relación que tengo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Tú fortaleces mis relaciones en mi trabajo, Padre, para que sean sanas, para que sean correctas, para que no estén contaminadas de conversaciones inútiles y vanas. Tú haces que mis palabras tengan peso en el oído de los que me escuchan, porque son tus palabras a través de mí. Mi voz es más fuerte contigo. Mi enseñanza es más sólida a través de ti. Padre, eres tú hablando en mi vida, eres tú tocando mi vida. Quiero ser el mejor consejero para mis hijos. Quiero ser la ayuda perfecta que mi esposo o esposa necesita. Quiero ser, Señor, el mejor ejemplo para mis padres. Quien honre sus nombres con mi vida. Quiero ser, Señor, la persona que tú llamaste y que tú dijiste que soy. Perfecciona mis pasos, Señor. Ayúdame cada día, que mis pensamientos se alineen a tu perfecta voluntad a través de la transformación que recibo por medio de tu palabra. Y que tus enseñanzas nunca las echen en un saco roto, sino que siempre estén presentes en mi vida, porque tus enseñanzas me ayudan a no cometer los mismos errores del pasado. Tú eres en mi vida, tú eres Dios en mi vida. Y no hay nada, Señor, no hay nada que pueda llenar mi vida como tu palabra. Dame fuerza, Señor. Dame entendimiento. Dame sabiduría. Dame la atención que necesito ante tu palabra. Quita todo sueño, toda pesadez, todo cansancio, toda distracción que me quiere robar tu palabra. En el nombre de Jesús. Que el hambre por leer tu palabra, que el hambre por atender tu palabra sea tan fuerte, tan sólida, tan clara en mi vida, que no tenga, Señor, que recurrir a nada más, ni a nadie más que a tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Déjeme orar por usted y que la palabra de Dios entre profundamente en sus vidas. Padre, somos recipientes de tu enseñanza. Somos recipientes de lo que tú nos das. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que mis hermanos y hermanas sean receptores vivos de tu palabra. Y que tu palabra produzca en ellos vida, vida abundante, vida generosa. Que sean prosperados en lo que hagan. Y que sus vidas, Señor, sean testimonio vivo de la palabra viva que está en ellos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Puede sentarse. Hermanos que nos ven en línea, gracias por acompañarnos. Hubo interrupciones ahí al principio de la transmisión, pero estaremos subiendo después el audio completo por si algo se interrumpió, si algo te perdiste de la enseñanza, para que tengas el audio completo y también lo escuches. Pero gracias por acompañarnos hasta el final. Les bendecimos y pedimos al Señor que Dios sea con ustedes siempre. Hasta la próxima. Bendiciones.